Al sur del condado de San Diego se encuentra la única planta desalinizadora de aguas subterráneas, la cual se encarga de distribuir agua potable a nuestras comunidades. Sweetwater Authority tiene como objetivo proporcionar un suministro de agua seguro y confiable mediante el uso de la mejor tecnología disponible para las ciudades de National City, Chula Vista y Bonita, con un enfoque equilibrado a las necesidades humanas y ambientales para obtener agua potable. This facility provides enough water for 60,000 people in South Bay, and what's wonderful about this facility is it's a local drought-proof water supply that uses less energy than importing water from Northern California. So water takes a lot of energy to treat and make drinkable. And right now, a lot of water comes from Northern California, where it needs to be pumped hundreds of miles to get down here to Southern California. One local supply also is the ocean. But because that water is so salty, it takes a lot of energy to turn it into drinking water. The Reynolds Desalination facility uses less energy than either of those two sources. And on top of that, we have a full solar array that helps to offset the energy that it does need. And so it's the lowest carbon footprint water when comparing to imported water or ocean desalinated water. Para desalinizar y filtrar el agua, es sometida al siguiente procedimiento. This facility was originally built in 1999. The entire building was constructed at that time with the idea that the capacity would be expanded in the future. So that expansion occurred last year. It was completed last year to increase the capacity from 5 million gallons per day to 10 million gallons per day. Included in the project are 5 new wells that draw water from the ground. It's called brackish groundwater. And that is sent to the treatment plant here at the Reynolds Desal facility for treatment. So the water from the wells, the first step that occurs in the treatment process is to go through these 5-micron filters. Each one of these vessels contains 176 3-foot-long 5-micron filters. What that does is it filters a little bit of sand that may come with the water that's produced in the well so that it does not continue past this point and get into the reverse osmosis treatment system. You notice that the pipes are all shiny. They are constructed of 316L stainless steel because the water produced in the wells is corrosive. It's brackish groundwater. So everything you see here is stainless steel. Everything else that the water touches is either fiberglass or PVC because the water is corrosive until it's treated. Una vez que el agua pasa por la primera etapa de filtración, el siguiente proceso es de osmosis inversa, que Luis nos va a hablar al respecto. Sí, el proceso de osmosis inversa es un proceso que es diseñado para remover altas concentraciones de sales que contienen las aguas crudas que vienen de los pozos. A través de bombas de alta presión, el agua entra en estos módulos y dentro de los módulos hay unas membranas que filtran el agua y así remueven las concentraciones de sales. El resultado es agua filtrada que ya tiene bajas concentraciones. Entonces, ¿esta agua ya se puede utilizar o todavía falta un procedimiento más? Todavía existen otras etapas de tratamiento, así que todavía no está lista el agua. Se hacen más ajustes en otras etapas. Una vez que el agua sale del proceso de osmosis inversa, esta puede ser corrosiva para las tuberías. Eric, ¿qué nos puedes explicar al respecto? Para prevenir que el agua tratada sea corrosiva para las tuberías de Sweetwater Authority y los consumidores, desviamos aproximadamente un 20% del agua que extraemos de los pozos. Se desvía del proceso de osmosis inversa y pasa por estos tanques que tenemos atrás, donde la tratamos para remover solamente hierro y manganeso. Después de esos tanques mezclamos el agua que pasa por estos tanques con el agua tratada para después añadir solamente un desinfectante y después de eso el agua está lista para enviar a los consumidores. Entonces toda esta agua que ya está lista y al haber terminado este procedimiento es la que utilizamos al día? Claro que sí. ¿Y la podemos usar en? Para bañarte, para tomar agua, para regar tu jardín, todo eso. Varias veces al año se le da el mantenimiento necesario a esta planta para brindar un mejor servicio de agua a nuestras comunidades. Entonces, una vez que el agua pasa por todo este procedimiento, ya la podemos utilizar en el día al día. Para 50 en 50, Juan Villanueva.